Hola, saludos a todos y todas. Este es un pequeño video que he decidido hacer para complementar nuestras prácticas de Yoga Nidra. Como bien saben, la intención de compartir este módulo de Yoga Nidra ha tenido mucho que ver con la posibilidad de ofrecer no solamente la práctica, sino también algo de teoría que pueda nutrir la comprensión de aquello que ustedes están realizando. Como les comenté en las sesiones que hemos realizado los días viernes, hay una información detrás de esta práctica, el origen, el creador del método que estamos practicando y algunas definiciones que pueden ayudarnos a entender un poco más de qué va la práctica de Yoga Nidra. Así que, bueno, con el ánimo de que ustedes puedan tener estos recursos más a la mano y sobre todo de que se animen a hacer las preguntas concernientes a la práctica que han estado realizando durante estos días, he decidido compartir con ustedes un breve resumen inspirado en las enseñanzas de Swami Satyananda para el Yoga Nidra. Voy a compartir una diapositiva, unas láminas, pero quiero que ustedes van a tener acceso a este video por un buen tiempo, así que no quiero como que se dediquen a tomar fotos o a tomar apuntes, sino quiero que se dispongan, que se sienten, que respiren un rato y que podamos entrar a una breve clase teórica de este tema que nos ha interesado, que es el Yoga Nidra. Así que los invito y las invito a desconectar por un momento del celular, del computador, de aquello que esté ocupándolos ahora, que no sea pues la práctica. Y sé que muchos están viendo precisamente este video por alguno de esos canales. Entonces intenten como poner en modo no molestar otras aplicaciones y saquen un tiempo para verse este video con atención plena. Es decir, que no estén haciendo otra actividad, sino que puedan por un momento dedicarse de lleno a esto. Para eso, los invito y las invito a que asuman una postura cómoda, sentados, sentadas en una silla donde puedan tener la espalda alargada, las piernas cómodas, que puedan tener las rodillas encima de los talones y los pies al ancho de sus caderas. Por favor, al exhalar, alarguen la columna, cierren los ojos, sientan su respiración tal cual está. No cambien nada, solo sientan su respiración. Ahora por un momento junten el dedo pulgar y el dedo índice. Dejen el dorso de sus manos sobre los muslos. Alarguen la columna en la exhalación. Separen los hombros de las orejas. Cierren los ojos y mantengan la mirada interna hacia el entrecejo. Dejen que la respiración suceda de forma normal y natural. Exhalen donde quiera que se encuentren. Inhalen desde el abdomen hacia la coronilla, expandiendo abdomen, estómago, zona torácica, escapular. Y exhalen proyectando desde la base de la columna hacia la coronilla, todo el prana. Una y otra vez. Inhalen desde el ombligo hacia la coronilla. Y exhalen visualizando que el prana va desde la base de la columna hacia la coronilla. Hazte muy consciente de cómo en la inhalación se expande toda la zona pélvica, torácica, escapular, y cómo en la exhalación todo se suelta y se relaja. Permítete estos minutos de silencio, de quietud, de centrar tu atención en el aquí y en el ahora a través de la respiración consciente.
Y así entrando en esta actitud de presencia, te preparas para estar en el aquí y en el ahora, abriendo tu mente y tu corazón a las enseñanzas que nos ha legado Swami Satyananda. El mantra Om se dice que es el primer sonido que surgió con el universo. Se dice que su vibración limpia todas las energías alrededor nuestro y en nosotros. Se dice que nos trae las bendiciones de todos los seres que han alcanzado la iluminación. Que el canto constante, permanente y sentido nos hace uno con la fuente suprema, con el todo. Canta conmigo 3 veces el mantra Om. Inhala y desde el estómago. Exhala donde quiera que te encuentres. Inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén. 6, 5, 4, 3, 2. Exhala. 6, 5, 4, 3, 2. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retienes. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Quédate sin aire. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén el aire. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Quédate sin aire. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén el aire. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Quédate sin aire. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén el aire. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Quédate sin aire. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Quédate sin aire. Inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén. Exhala 6, 5, 4, 3, 2. Inhala. Exhala en el doble del tiempo de la inhalación. Una y otra vez. Manteniendo ojitos cerrados, lengua detrás de los dientes superiores, tocando el paladar, dedo pulgar y dedo índice juntos. Suaviza ahí la respiración.
y hazte consciente del efecto de la respiración en tu cuerpo. No permitas que nada de lo que ocurre alrededor te saque de esa conciencia de la respiración. Y empieza a percatarte del efecto de la respiración en ti. Sutilmente consciente. Muy lentamente abre los ojos. Suaviza la postura. Muévete como necesites. Tal vez necesites alargar, desperezarte un poco. Muy bien, y ahora sí tómate un momento para recibir estas enseñanzas sobre el Yoga Nidra. Vamos entonces a presentar un poquito un resumen de lo que es las enseñanzas del Yoga Nidra desde la perspectiva de Swami Satyananda. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta breve introducción de Yoga Nidra. Nuevamente les recuerdo, este pequeño resumen está inspirado en las enseñanzas de Swami Satyananda Sarasvati, que es un gurú hindú, que fue el que de alguna manera actualizó las enseñanzas tántricas del Yoga Nidra para ser enseñadas en Occidente y para que podamos asimilarlas de una forma más fácil y más práctica a nuestra cotidianidad. Este es Swami Satyananda. Es una foto de él cuando era joven, pues él nació en 1923 en los montes del Himalaya indios y bueno, tuvo como una niñez muy auspiciosa, muy conectado ya desde los 6 años de edad con prácticas espirituales y con experiencias de tipo espiritual. A los 18 años sale de su casa, empieza a viajar y hay muchas historias alrededor de cómo conoce a su gurú, que fue Swami Sivananda, un gurú también muy conocido en Occidente. Y tiene muchos maestros hasta que, bueno, Swami Sivananda le da como su nombre espiritual y la responsabilidad de ser un sannyasi, un dedicado al cultivo del trabajo espiritual. Convive con él más o menos 9 años hasta que sale a enseñar también a otros lugares y a diferentes partes del mundo. Estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, incluso estuvo en Colombia. Pero alrededor de 1988 él se retira a un pequeño pueblo en la India y él ahí se dedica a hacer prácticas avanzadas que tienen que ver con enseñanzas tántricas de trabajo espiritual y trabaja también con familias que están en estados vulnerables, ayudándoles con algún tipo de trabajo para que puedan tener mejores condiciones de vida. Ahí él hace prácticas en solitario, prácticas colectivas de distintos rituales y ya él ha elegido a su sucesor, ya le ha entregado los ashram que ha creado, le ha entregado como la responsabilidad de viajar y seguir compartiendo las enseñanzas. El 5 de diciembre de 2009, él alcanza el estado que se conoce como Mahasamadhi y este estado es abandonar el cuerpo, lo que nosotros consideramos como la muerte, pero en el Mahasamadhi no es la muerte tal como la concebimos exactamente, sino que es un estado en el que los yogis han alcanzado la iluminación. Han alcanzado la iluminación entendida como experimentarse como uno en unión con la divinidad. Entre muchas otras definiciones que pueden existir desde el hinduismo, el budismo y distintos caminos espirituales. Pero a grosso modo, como para darnos una idea, el Mahasamadhi es cuando
gurú, cuando el maestro, cuando el yogi decide intencionalmente dejar su cuerpo y trascender a un estado en el que está iluminado. Por eso es tan especial el Mahasamadhi. Es como que no todos los maestros lo consiguen, ¿no? Pero muchos de los que lo consiguen suelen llamar como a sus discípulos más cercanos, se sientan en estado de meditación y abandonan el cuerpo. Y de hecho hay muchas historias en el mundo tibetano sobre maestros que, que mueren, pero al practicar el Mahasamadhi su cuerpo puede quedar por semanas y semanas ahí y sus alumnos pues rendir un homenaje, ofrendas y demás. Entonces, esta es muy rápidamente una breve, no biografía, pero sí un acercamiento a quién es Swami Satyananda para que tengan un referente de, de este gurú que nos ha permitido acercarnos a la práctica del yoga nidra. Aquí hay algunas citas de él que me parecen muy interesantes y que creo yo están en un lenguaje que nos ayudan a comprender fácilmente lo que puede ser el yoga nidra. Esta es una. Yoga nidra quiere decir sueño consciente. Es un estado mental entre la vigilia y el sueño. Ni despierto ni dormido. Cuando practicas yoga nidra, abres las fases profundas de tu mente, subconsciente e inconsciente. Puedes cambiar la naturaleza de tu mente, curarte enfermedades y restaurar tu genio creativo, entre muchas otras. Y de esta frase rescato yo esta definición que vamos a sostener y que va a repetir una y otra vez Swami Satyananda, de que el yoga nidra es ese sueño consciente, ¿no? Ese estado mental entre la vigilia y el sueño. Y que cuando practicamos yoga nidra estamos abriendo un puente a la mente subconsciente e inconsciente para cambiar la naturaleza de nuestra mente, ¿no? Esto es supremamente importante porque la mente a veces está condicionada por creencias, por dogmas, por formación, por distintas herencias que pueden ser de tipo cultural, de tipo religioso, de tipo familiar, que nos limitan en la experiencia de una vida más plena. Entonces, Yoga Nidra va a definirse de muchas maneras. Y las maneras en las que se define Yoga Nidra pueden estar planteadas desde un enfoque dependiendo de la línea que las defina. Podría ser el Yoga Nidra que define el yoga, dependiendo del tipo, la escuela o el linaje de yoga, o un Yoga Nidra definido por el budismo, dependiendo de la línea, el linaje del budismo que lo define. Pero a grosso modo, en general, cuando hablamos de Yoga Nidra, estamos hablando de estos rasgos. Uno, es esta práctica en la que aprendemos a relajarnos de manera consciente. Y yo les he explicado en las prácticas cómo a veces pensamos que ver la televisión o revisar el celular o entrar a una red social puede parecer un ejercicio de relajación, pero ahí no hay una relajación completa ni consciente. Entonces, en el Yoga Nidra aprendemos a relajarnos de manera consciente. Dos, permanecemos conscientes. Y este punto siempre lo preguntan las personas cuando practican y se quedan dormidas. ¿Qué pasa si me quedé dormido, no recibí la información? Pues no, realmente porque el cuerpo físico puede estar muy cansado, te quedas dormido, te quedas dormida, pero realmente el cuerpo sutil está recibiendo la información. Así que no hay una pérdida de lo que se haya dicho en clase, simplemente te estás tomando un tiempo para que tu cuerpo físico recupere ese equilibrio y pueda mantenerse consciente, porque llevamos años y años de estrés, de tensión acumulada, que a veces no podemos sostener toda la práctica conscientemente. Pero cuando ya hemos alcanzado este punto de descanso en el cuerpo físico, mental y emocional, es más fácil que permanezcamos conscientes durante la práctica.
Entonces, yoga nidra también es definido como un estado de sueño dinámico. Y esto va a tener que ver con la filología de la palabra, con de dónde viene la palabra, ¿no? Entonces, es una palabra que está compuesta por unos términos que vienen del Tantra, que más adelante vamos a ver qué significan, y que se suele traducir como un sueño dinámico. No es este sueño que normalmente nosotros tenemos donde no nos acordamos de nada, sino que es un sueño donde nosotros estamos conscientes de lo que está pasando, pero en un nivel no externo, sino en la mente interna, en lugares muy profundos. Y otro de las formas, otra de las definiciones que se da de Yoga Nidra es que es un método sistemático para inducir completa relajación física, mental y emocional. Y esto me gusta mucho de método sistemático porque nos da a entender las partes que conlleva el Yoga Nidra, que es algo que he comentado en las dos últimas prácticas. Lo que significa que hay una forma de prepararnos para Yoga Nidra, hay una forma de entrar a él, hay varias herramientas para sostenernos ahí, ¿no? Y de alguna forma esta relajación que nos da no es solamente a nivel mental y física, sino también a nivel emocional. Fíjate que cuando tú vas al cine, por ejemplo, como que te olvidas de todo y te metes de lleno en la película. Entonces, ahí tal vez haya un descanso de los pensamientos que cotidianamente tienes, pero sigue muy activo el pensamiento, generas juicios sobre lo que ves, retienes, memorizas, comparas, incluso puedes opinar y demás. En cambio, en el Yoga Nidra, este método sistemático nos da una relajación completa porque de alguna forma nos separa de la percepción externa y nos lleva a una percepción mucho más interna. Y por lo tanto hay una relajación completa que incluye lo físico, lo mental y lo emocional. Dentro de las muchas técnicas, esto también es una cita, así que lo voy a leer tal como está, lo separé para comentar algo, pero lo voy a leer tal como está. Muchas son las técnicas que realizan la purificación, transformación y desarrollo del ser humano. Hemos dicho que ahí podríamos mencionar el Hatha Yoga, podemos mencionar el Raya Yoga, el Kundalini Yoga y otros tantos caminos, cada uno con sus distintas técnicas. Algunas son muy atractivas, espectaculares o exigentes. Otras incluyen complicados rituales, elementos simbólicos o parafernalias. También hay prácticas muy llamativas que prometen efectos maravillosos y cuyo resultado real suele ser mucho ruido y pocas mesas. Otras, en cambio, trabajan profundamente desde el silencio y la naturalidad. Lo admirable del método de Yoga Nidra es que transforma y desarrolla al individuo de forma apacible y sencilla, mediante la relajación de todas las estructuras del cuerpo y mente. Digamos que aquí el autor lo que está señalando es que si bien tenemos muchos otros caminos de yoga, aquello que yo comentaba hace 15 días en la sesión práctica, claro, podemos practicar el Hatha Yoga, que tiene que ver mucho con las posturas, con los movimientos, ¿no? El Kundalini Yoga, que es el movimiento de la energía, ¿no? El Raya Yoga, con todas sus técnicas de meditación. De hecho, el Yoga Nidra tiene bastante que ver con el Raya Yoga. Pero de alguna manera todas requieren un esfuerzo tal vez del cuerpo, un esfuerzo tal vez al aplicar ciertas técnicas para centrar la mente. Pero aquí vieron que todo se da desde la relajación. Entonces es más natural. Y me gusta esto de trabaja en profundo silencio y naturalidad, porque de alguna forma no es algo que se vea desde afuera, sino que cada persona lo va sintiendo internamente. Obviamente los resultados se ven, ¿no? Mejor salud, mejor calidad de sueño y otras cosas que se pueden evidenciar desde fuera, pero es desde un lugar natural, sin sobreesfuerzos. Y esto es algo que se está como
resaltando aquí y que me parece valioso, importante y que es algo que nosotros, si hemos practicado algún otro tipo de yoga, vamos a poder observar y advertir desde la experiencia práctica, ¿no? Cuando hayamos practicado otro tipo de yoga y este tipo de yoga que es el yoga nidra. Entonces, aquí, bueno, puse como algunas fotografías de yoga nidra para comentar un poco también lo anterior, y es que no hay esfuerzo, no hay que conseguir una postura, no hay que conseguir una alineación, no hay que hacer esta forma o la otra, ¿no? De hecho, yoga nidra lo practicamos acostados y acostadas en completa quietud y buscando que el cuerpo esté de la forma más cómoda posible, ¿no? Y para eso uno dispone los espacios. Obviamente uno puede practicar yoga nidra solo o sola con otras personas, puede practicarlo con una grabación, puede practicarlo siguiendo la voz o el video de un profesor o profesora, puede practicarlo en grupos. Y generalmente yo siempre invito a las personas que van a practicar yoga nidra que dispongan el espacio, que sea cómodo, que puedan estar ahí solas en su práctica, que no sean interrumpidas, que ubiquen aquí como en la primera fotografía o como una cobijita para que sostenga la cabeza. A veces no es tan recomendable una almohada porque puede ser muy alta, pero una cobija sí. Si la persona tiene alguna dificultad o dolor en la espalda baja, pues puede poner un almohadón, una cobija, unos cojines abajo de sus rodillas. También ven que la temperatura del cuerpo baja cuando nosotros practicamos yoga nidra, por lo tanto siempre aconsejo cubrirse con una pashmina, con una sábana, con una manta, algo que sea rico, que sea cómodo para ustedes. Y también sugiero a algunas personas cubrirse los ojos. Pero si no tenemos nada de eso, simplemente un tapete, el piso o un mat y acostarse sobre él, ¿no? En la medida en que más constante sea la práctica y bueno, con más frecuencia la hagamos, siempre es aconsejable también buscar que el cuerpo esté lo más cómodo posible para poder conservar la quietud, la comodidad, la estabilidad y poder desarrollar la práctica de la mejor manera. Porque como lo hemos visto en nuestras prácticas de los viernes, pues hay prácticas que pueden ser de 15 minutos, de 20, de media hora e incluso de hora y media. Yoga Nidra. Si vamos a la construcción de la palabra, de dónde viene el término Yoga Nidra, Swami Satyananda nos dice que se deriva de dos palabras sánscritas. Y esas palabras son yoga, que él define en un primer momento como unión, y puede ser unión de la mente con el cuerpo, pero la unión más excelsa es la de este ser individual con la fuente suprema. Y también percepción centrada en un punto fijo, ¿no? Que es el método que nos permite pues acceder a la unión, ¿no? Cuando yo centro mi percepción en un punto fijo, voy entrando a esa unión, ¿no? Que puede ser el elemento que centra mi atención, puede ser la respiración, puede ser un yantra, ¿no? Una figura geométrica, puede ser un mantra, puede ser algo guiado, ¿no? En este caso nos va a servir mucho la rotación de la conciencia, la respiración, las visualizaciones. Y nidra significa sueño. Entonces, yoga nidra viene de estas dos palabras sánscritas, yoga y nidra. Por eso, yoga nidra, digamos que tiene unas raíces tántricas, ¿no? Porque viene del nyasa, del tantra, que implica como este espacio del sueño donde no estamos completamente dormidos, pero tampoco estamos despiertos. Durante el yoga nidra parece que la persona está dormida, pero la conciencia está funcionando profundamente. Y esto para mí es algo que ustedes deben tener muy, muy presentes, sobre todo cuando se preocupan tanto por si se quedaron dormidas. Como les digo, en un principio puede pasar que sea así hasta que ustedes
recuperen el equilibrio del cuerpo, de la mente y de las emociones, pero aún quedándose dormidos, el cuerpo sutil va a obtener la información. Ahora bien, el propósito es estar conscientes y paulatinamente, en la medida en que más practiquen, lo irán consiguiendo. Si yo creo que alguien está dormido en la práctica de Yoga Nidra, debo recordar que la conciencia está funcionando ahí y que está funcionando a un nivel muy profundo. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de subconsciente e inconsciente? Hasta allá llega. Swami Satyananda dice que por esta razón se refiere al Yoga Nidra como un sueño psíquico o relajación con conciencia interior, por el hecho de que se llega a un estado de funcionamiento profundo de la mente, que por eso se refiere entonces a Yoga Nidra como un sueño psíquico o como una relajación con conciencia interior. Y aquí podemos ver lo que comentaba al inicio, como que hay varias definiciones de Yoga Nidra que pasan desde una relajación profunda, un sueño consciente, un sueño dinámico, a sueño psíquico o relajación con conciencia interior. ¿Ven? Distintas formas de definir la práctica. Bueno, en el Yoga Nidra entonces, que es ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, ocurre espontáneamente el contacto con las dimensiones conscientes e inconscientes. Y esto, como que escribí mal acá, pero bueno, luego lo corrijo. Esto me gusta, ¿no? De que se da espontáneamente el contacto entre las dimensiones conscientes e inconscientes, porque quiere decir que no es forzado, que no es algo que implique como una manipulación fuerte, sino que se da de alguna manera natural. Swami Satyananda también nos dice que en Yoga Nidra, entendida como el estado de relajación consciente, se da cuando la mente se torna hacia adentro, alejándose de la experiencia exterior. Y esto, pues, es evidente cuando nosotros estamos practicando y hay mucho ruido alrededor, hay diferentes olores, hay diferentes prácticas de otras personas que puedan estar conviviendo en el mismo espacio que nosotros, y aún así nosotros podemos de alguna forma ir desconectando un poco los sentidos de lo externo e ir adentrándonos en la experiencia interna. Entonces él dice, en Yoga Nidra el estado de relajación se alcanza cuando la mente se torna hacia adentro, alejándose de la experiencia exterior. Lo contrario de los ejemplos que yo ponía, como cuando decimos que nos vamos a relajar yendo al cine o revisando las redes sociales o mirando el celular. Aquí otra cita que intenta como ahondar un poco más en lo que venimos comentando. Al separarse del sueño y la experiencia externa, la conciencia se vuelve muy poderosa y puede aplicarse de varias maneras, para desarrollar la memoria, para aumentar el conocimiento, la creatividad o transformar la propia naturaleza. Yo creo que es comprensible lo que está diciendo aquí Satyananda, ¿no? Como al separarse del sueño y al separarse también de la experiencia interna, al estar en este pasaje que no es ni lo uno ni lo otro, la conciencia se vuelve poderosa y puede aplicarse de varias maneras para desarrollar estas capacidades que ya tenemos y que podemos potencializar, como la memoria, como el conocimiento, como la creatividad. Pero ¿a qué se refiere con transformar la propia naturaleza? Bueno, lo que pasa es que a veces podemos tender a ser iracundos, enojadizos, enojadizas, rencorosos, rencorosas, envidiosos, entre muchas otras cosas. Podemos haber adquirido hábitos como fumar, como beber, como juegos de azar. Y hay muchísimos ejemplos de la transformación en estos aspectos
abandonando hábitos dañinos, formas de pensar dañinas que se pueden conseguir a través de la práctica de yoga nidra. Por eso esto de transformar la propia naturaleza, ¿no? Digamos que alguien puede creer que es una persona perezosa, que toda la vida se ha considerado perezosa y empezar a identificarse desde ahí. Entonces, a través del yoga nidra podemos cambiar esa percepción que tenemos de nosotros mismos y recuperar una percepción más real, porque nosotros somos otra cosa, ¿no? Entonces, a transformar esa naturaleza, algo que nosotros queramos mejorar, dejar o construir también. El yoga nidra es un aspecto del pratyahara que lleva a estados de concentración y samadhi. Bueno, lo que Satyananda quiere decir con esto es que al ser un aspecto del pratyahara, bueno, el pratyahara es esta práctica en la que está dentro de los 8 pasos de yoga que habla Patanjali y tiene que ver un poco con interiorizar los sentidos, ¿no? Hay muchas definiciones de pratyahara. Algunos la definen como cortar los sentidos del exterior, otros como cerrar los sentidos al exterior. A mí me gusta mucho como retrotraer, ¿no? Como rotar los sentidos de lo externo hacia lo interno, porque este como que rotar la mirada no implica una descalificación de lo que hay afuera, ni un rechazo, sino una forma de relación, ¿no? Y es como que ahorita estoy directamente relacionada o relacionado con lo que está afuera, pero puedo decidir dejarlo en un segundo plano y atender principalmente aquello que está adentro. Entonces, quienes han estado en prácticas de yoga y ustedes que ya han hecho prácticas de yoga nidra, hacemos pratyahara cuando escuchamos los sonidos distantes y vamos trayendo a los más cercanos para luego interiorizar el oído, interiorizar el tacto, ¿no? Como que las manos se ponen hacia arriba para que esta sensibilidad pues no quiera tocar el piso, no quiera como tocarse el cuerpo, sino que está en quietud. Así que digamos que todos los sentidos intentan traerse hacia el mundo interno. Y dice entonces Swami Satyananda que el Yoga Nidra es un aspecto del Pratyahara que lleva a estados de concentración. Claro, porque yo sé que afuera hay ruido, que hay voces, que hay gente que está haciendo otras cosas, que están ocurriendo otras cosas, y sin embargo, sabiendo que eso está ahí, puedo desconectarme de eso que está ahí y llevar mi atención a lo que ocurre internamente. Y entonces me puedo concentrar en la respiración, en rotar la conciencia por las distintas partes de mi cuerpo, me puedo concentrar en las visualizaciones, en seguir la voz de quien dirige el Yoga Nidra y llegar a estados de Samadhi. Bueno, Samadhi es un término que también suele tener muchas definiciones, pero por ahora basta con entender que sea como el estado de iluminación o de unión con lo divino. Swami Satyananda relata muchas experiencias alrededor del Yoga Nidra. Y dentro de toda la información que da, hay algunos datos que a mí me parecen importantes a tener en cuenta. Primero dice que se puede obtener conocimiento directo sin ningún medio sensorial. Generalmente uno aprende escuchando, uno aprende viendo, uno aprende leyendo, uno aprende imitando y uno aprende haciendo, ¿no? Y todos implican el uso de los sentidos externos, ¿no? Pero se puede obtener conocimiento directo sin ningún medio sensorial, es decir, en completa quietud y en estado de atención interna, como cuando estoy dormida. Y yo les ponía el ejemplo de hace un tiempo con estos audios de póngalo mientras duerme y verá que va a aprender inglés o el idioma que usted quiere. Claro, Swami Satyananda pone el ejemplo de cómo él, mientras dormía, escuchaba a unos chicos que cantaban los versos de unos textos sagrados y luego para él eso ya era familiar y cuando pregunta dice, no, mira, es que tu cuerpo físico está dormido,
pero el cuerpo energético está atento. Otra cosa que comenta es que el sueño no es un estado de total inconsciencia y es lo que hace que el yoga nidra sea definido como sueño dinámico, sueño psíquico, sueño consciente o sueño yógico, ¿no? No estamos completamente inconscientes en este sueño del yoga nidra, ¿no? Hay un nivel de conciencia y hay un nivel de conciencia muy alto, por eso podemos transformar hábitos. Y finalmente dice, cuando se está dormido permanece un estado potencial, una forma de conciencia que está despierta y totalmente alerta a las situaciones externas. Entrenando la mente podemos utilizar ese estado. Y aquí, claro, el entrenamiento es a través de las distintas técnicas. Por eso vemos que cuando vamos a hacer yoga nidra podemos utilizar el pratyahara, podemos utilizar la rotación de la conciencia, que es nombrar una parte del cuerpo, o visualizarla, o sentirla, o mandar la energía allí, ¿no? Utilizamos un sankalpa, utilizamos visualizaciones, porque estamos entrenando la mente para utilizar ese estado de conciencia despierta y poder trabajar sobre hábitos para poder conectar con nuestra verdadera naturaleza, para poder tener la experiencia de la plenitud. Brevemente, una historia del Yoga Nidra que podemos rastrear desde lo que comenta Swami Satyananda es la siguiente. Bueno, esta es una iconografía del Buda dormido y en un estado de yoga nidra, ¿no? Pues como acostado como si estuviera dormido, pero realmente en un estado de nidra. Y esto viene porque se dice que la primera noción que nosotros tenemos del yoga nidra viene de textos muy antiguos, que son unos textos tántricos. Así pues, nosotros tenemos unos libros muy antiguos que son los Upanishads, muy famosos en el mundo de yoga porque traen enseñanzas de varios tipos. Eh, los Upanishads son textos que están en sánscrito y son los primeros que mencionan el Yoga Nidra. De ahí, de esos textos, hay uno en especial que se llama Mandukya Upanishads y en ese estarían los principios del Yoga Nidra, que habrían surgido hace muchísimos años en estas enseñanzas orientales del yoga y del tantra. Estos textos, como los Upanishads, son textos hinduistas y son textos que incluso se consideran anteriores a nuestra era y al budismo, ¿no? Dice Swami Satyananda que en los Upanishads, en este texto específico del Mandukya Upanishad, el Yoga Nidra es referido como prajna. Y este término de prajna es traducido generalmente como sabiduría. Pero aquí es traducido Yoga Nidra como sabiduría perfecta, lo que indicaría que pueden haber varios estados de sabiduría, pero que esta sabiduría que se alcanza con el Yoga Nidra es una sabiduría perfecta. En estos textos, en los textos de los Upanishads y los textos tántricos, este prajna es considerada como una acción. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque si tú ves a alguien acostado como si estuviese dormido, crees que no hace nada, pero realmente hay una acción ahí. Y en esa acción la sabiduría debe cultivarse desde la propia experiencia en este plano, en esta existencia. Y de alguna forma es hermoso porque mientras muchos caminos espirituales dicen que podemos acceder a la felicidad eterna, a la sabiduría, a la perfección, a la iluminación, ya no en esta experiencia porque no podríamos tener acceso a la sabiduría en esta vida, pues digamos que el Tantra dice sí, sí puedes tener una experiencia de la sabiduría en esta vida. Y no solamente en esta vida, sino en este mundo y en este terreno de la dualidad.
Así que bueno, muy prometedor también. Volviendo a Swami Satyananda, puedo comentar que él, tras estudiar las escrituras tántricas, más o menos alrededor de 1976, actualizó las enseñanzas del Yoga Nidra y las actualizó formando, creando un nuevo sistema al que llamó Yoga Nidra. Él dice, miren, esto que yo he creado se puede nombrar de muchas formas: sueño yógico, sueño psíquico, sueño dinámico, pero si me preguntas a mí, el nombre que más me gusta es el de Yoga Nidra, porque esto va a ser internacional, porque esto no va a depender de que lo practiquen los budistas, los hinduistas, los norteamericanos, los europeos, sino que esto es una enseñanza internacional y la idea es que llegue a todos. Entonces, lo que hace en este sistema que crea es que incorpora las prácticas del Tantra como el Nyasa. El Nyasa en el Tantra tiene que ver con la rotación de la conciencia, que es la característica principal del Yoga Nidra. Esta rotación sistemática de la conciencia en el cuerpo está fundada en el Nyasa, que es la práctica Tantra, y significa colocar o llevar la mente a ese punto. Como cuando nosotros decimos lleva la atención a la mano derecha, dedo pulgar, dedo índice, dedo corazón, cuarto dedo, quinto dedo. ¿Qué estás haciendo? Estás llevando, colocando la atención en ese punto. Desde ahí, la práctica tántrica del Nyasa se convierte en un medio de consagrar el cuerpo físico mediante el uso de mantras. Es decir, en la antigüedad, esta práctica tántrica del Nyasa, de donde viene esta técnica de rotar la conciencia que usa Yoga Nidra, lo que hacía era, por ejemplo, llevar la conciencia al dedo pulgar de la mano derecha, y las personas practicaban esto sentadas y se tocaban el dedo, luego lo visualizaban, lo sentían, lo nombraban primero, lo nombraban dedo pulgar de la mano derecha, luego lo visualizaban, si no podían visualizarlo, lo tocaban y finalmente aplicaban un mantra en sánscrito para este dedo y otro para este, para este, para este y así rotando por todo el cuerpo, o sea que cada parte del cuerpo tenía un mantra. Incluso se dice que cada fragmento de uno de los dedos podía tener un mantra. Imagínense lo complejo que puede resultar esto para una persona occidental, pues obviamente em, puede resultar muy ajeno a nuestro sistema de aprendizaje y por lo complejo de pronunciar los mantras en sánscrito puede volverse algo muy lejano para nosotros. Así que lo que hace Swami Satyananda es como recoger el fundamento y actualizarlo para que nosotros podamos aprovechar los beneficios de esta práctica, pero desde una manera mm, más fácil y más asequible a nuestro contexto y a nuestra experiencia y a nuestras formas de aprendizaje. Entonces, volvamos a la pregunta esencial. ¿Qué es el Yoga Nidra? Es un método de relajación, es sobre todo cuando ya vamos profundizando en él, un estado de meditación profunda. Es decir, miren que es como si fuésemos en un camino y en ese camino tuviésemos la experiencia de la práctica, no negando una cosa antes que otra, sino siendo todas a la vez. Es decir, puede ser este método de relajación profunda, este sueño psíquico, este sueño dinámico, pero esto nos lleva a un estado de meditación profundo, en el que la mente se encuentra entre el sueño y la vigilia. Mucha gente discute porque algunos definen el yoga nidra como relajación y otros dicen, no, 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 decir que es relajación es negar que es un estado de meditación. O simplemente los que practican se suelen quedar en la relajación y no alcanzan el estado de meditación. Y realmente esas disputas no tienen sentido, porque cuando uno va profundizando en la práctica, pues uno puede tener experiencia de todos estos estados y cada práctica va a ser única, singular y muy, muy, muy personal. Entonces,
Ahora con esta definición del Yoga Nidra como un estado de meditación profunda que tiene a la mente entre el sueño y la vigilia. Recordando también que nos ha dicho Satyananda que es un aspecto del Pratyahara que conduce a estados superiores de meditación. Fíjense que el lenguaje nos revela que no es cualquier tipo de meditación. Siempre está diciendo meditación profunda, estados superiores de meditación y que finalmente nos puede llevar al samadhi, al estado de iluminación. Así que pues muy bonito el camino del Yoga Nidra, ¿no? Y también como muy asequible para todas las personas porque algunas prácticas, pues por distintas razones, alguien pueda que no consiga realizarlas, pero el yoga nidra, pues no está más allá de la edad, de la condición social, de la raza, del sexo, de las creencias. Todos podemos acceder a una práctica de yoga nidra. Y bueno, quiero cerrar este resumen recordándoles que si bien este pequeño video o corto video o ya no tan corto video quería volver un poquito sobre la parte teórica, lo que realmente nos va a permitir tener una experiencia real de todos estos beneficios del Yoga Nidra es la práctica. Porque como bien lo dijo Patavi Jovis y lo han señalado otros grandes maestros del yoga, en yoga, 1% es teoría y 99% es práctica. Decirles que están disponibles en el canal de YouTube las prácticas que hasta el momento hemos hecho de Yoga Nidra, que si no pueden hacer las prácticas más largas, por favor sigan haciendo la primera, que es una de las más cortas, y que si aparece alguna duda, comentario, pregunta, me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden contactar por algún medio y siempre podemos seguir charlando, conversando y profundizando sobre esta práctica. Gracias por su tiempo y vamos a cantar nuevamente un mantra para cerrar este espacio de estudio, este espacio de compartir desde una de las líneas de yoga que es el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Vuelvan a sentarse con la espalda recta, rodillas encima de talones, junten dedo pulgar y dedo índice, dorso de la mano sobre los muslos, inhalen amplio, exhalen lento, inhalen amplio, exhalen lento, inhalen amplio, exhalen lento. Continúen. Párpados cerrados, mirada interna hacia el entrecejo, lengua detrás de los dientes superiores, tocando el paladar. Inhala desde el ombligo hacia la coronilla y exhala en el doble del tiempo de la inhalación, relajándote. Shanti, Shanti, Shanti. El yoga que practicamos, no solamente el yoga nidra, también
En Casa Sadhve practicamos yoga restaurativo y Hatha Raya Yoga. Están íntimamente conectadas con las enseñanzas del Tantra, como unificación de la conciencia, como expansión de la conciencia. Y en el Tantra siempre tenemos presente que conectamos con el pensamiento, con la palabra y con el corazón. Así que Shanti, 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 que significa paz, nos invita a tener paz en el pensamiento, paz en la palabra y paz en el corazón. Namaste significa gracias, significa hola, significa adiós. Y en un sentido muy profundo significa yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero existe, donde reside la luz, la paz, la verdad, el equilibrio, la abundancia y el amor, donde cuando tú estás en tu centro y yo estoy en el mío, somos solo uno. Namaste.